Hola amigos de Latinoamérica, bienvenido a este HashiCorp Talks 2025 Latam. El día de hoy voy a estar con mi charla Nomad en acción, menos recursos, más potencia en la nube. Me presento, mi nombre es Johan Prieto, soy co-founder de Cursa Cloud, soy speaker, también escribo libros de tecnología. Cursa Cloud es una propuesta de aprendizaje de tecnología en español. La idea es que formar una comunidad con la cual poder fomentar todo el uso de tecnologías a nivel Latinoamérica, sobre todo en el habla hispana. Esta es nuestra agenda del día de hoy. Entonces, trabajaremos 5 puntos principales. El primero es la introducción. Entonces, vamos a ver qué es Nomad, por qué sirve, cómo funciona. Los segundos son los conceptos básicos, que es hablar sobre la arquitectura de Nomad, el modelo de trabajo y cómo es la instalación. Como tercer punto tenemos ya el caso práctico. Vamos a tener dos ejercicios en los cuales vamos a ver las funcionalidades de Nomad, cómo corre, cómo escala, cómo poder usar el procesamiento, cómo desplegar servicios. Ya por cuarto punto es ver los beneficios claves de Nomad. Entonces vamos a ver las ventajas, las configuraciones. Y por último, pues vamos a dar un cierre de las conclusiones que hemos tenido aquí en este momento. Vamos a arrancar con la introducción. Entonces, lo primero que tenemos que ver es por qué Nomad. O sea, tenemos que saber de dónde fue que HashiCorp sacó esto. Entonces, esto fue inspirado en los nómadas, entonces, los cuales se mueven de un lado a otro buscando las mejores condiciones posibles. ¿Esto qué le garantiza a nuestras aplicaciones? Que lo podemos gestionar ubicándolas de manera automática en los mejores servidores posibles, en el mejor rendimiento. ¿Esto que nos puede ayudar y nos va a reflejar? Una flexibilidad, la adaptación, eficiencia, que son algo clave dentro de Nomad. Entonces, aquí cerramos con Nomad encuentra el lugar perfecto para tus aplicaciones, igual que un nómada busca el mejor sitio para sentarse. Como lo vemos, es algo, una filosofía bastante interesante que lo vamos a ver en el ejercicio práctico. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué es Nomad? Entonces, Nomad es algo que ejecuta y gestiona aplicaciones en servidores, también procesamiento batch. Entonces, otra de sus funcionalidades es que optimiza el uso de recursos del servidor. También algo que es muy importante y que funciona muchísimo acá es que las aplicaciones se recuperan automáticamente si fallan. No tenemos que estar enviando alguna notificación, haciendo algún monitoreo. Él mismo se registra y hace la parte de búsqueda. Entonces, es muy sencillo de que eso se facilite. Lo otro es que funciona en cualquier entorno, llámese local, llámese nube, entonces, o un entorno híbrido. Entonces, es una herramienta bastante fácil de manejar. ¿Cuál es el propósito? Aquí muchas veces vemos que existen muchas herramientas que hacen lo mismo, pero lo que tiene interesante esta herramienta es que simplifica el despliegue. Optimizar recursos facilita sobre todo la resiliencia de aplicaciones, es decir, en qué momento fallan, en qué momento hay que escalar, en qué momento tenemos una flexibilidad. Como lo habíamos mencionado, soporta diferentes tipos, entonces soporta contenedores, aplicaciones tradicionales, trabajos en Bash que a veces son muy interesantes e importantes dentro de una organización y otros servicios. También lo que vemos es que va a poder replicar máquinas virtuales, diferentes tipos de infraestructura. Entonces, esto hace que sea una herramienta bastante llamativa para un entorno empresarial. ¿Qué es lo que vemos? Entonces, y lo voy a explicar de manera gráfica. ¿Cómo funciona Nomad? Entonces podemos hacer la analogía de que es una tienda de helados que tiene varias sucursales, o sea, no son los servidores que pueden preparar sabores. Entonces lo que hace Nomad es que sería como ese gerente de la sucursal, el cual preparará cada sabor. De aquí entonces comenzaremos a revisar es qué sucursal está libre, qué sucursal tiene los ingredientes necesarios para mi preparación. Si la sucursal cierra por algún motivo, algún problema, entonces lo que hace este gerente es que moverá la preparación a otra sucursal automáticamente. ¿Esto que nos demuestra? Que podemos tener diferentes servidores para usar el mismo despliegue, entonces nos va a ayudar mucho en la parte de generar esa carga de trabajo. Si falla, entonces alguien va a tomar el trabajo de esa sucursal. Entonces vemos que es algo bastante interesante que podemos comenzar a trabajar y que en el modo práctico es muy, muy llamativo. Entonces, aquí entraremos en la segunda parte, que son los conceptos fundamentales.
Entonces, ¿qué son los conceptos fundamentales? Lo que vamos a arrancar es por la arquitectura de Nomad. Entonces, lo que tenemos como primer punto son los servidores, o sea que en este caso lo que vamos a ver, ¿qué hacen los servidores? Entonces, son los responsables de coordinar tareas dentro del clúster. Cuando hablamos de clúster, es el aplicativo de Nomad como tal que está funcionando. Él, en la instalación crea un clúster en el cual comienza a gestionar todos los servidores, los clientes, las tareas. Entonces, eso permite que tengamos las cargas de trabajo en ese entorno. Lo otro es que maneja una planificación, entonces decide dónde se van a ejecutar y se almacena ese estado en ese clúster. Entonces, por eso es muy interesante. Eh, Como tercer punto, es recomendable tener tres servidores para garantizar una alta disponibilidad, eso sobre todo en entornos empresariales. Lo que permite acá es que pueda tener varios gerentes. Entonces, lo que hace es que pueda, si un gerente no está a cargo, entonces lidera a otro y así sucesivamente. Entonces, siempre va a tener alguien que se responsabilice de esa carga de tareas. Por otro lado, tenemos los clientes. Los clientes son los que ejecutan esa carga de trabajo y las aplicaciones. Entonces informan al servidor quién está disponible, qué memoria tienen, qué disco tienen. Entonces, eso nos ayuda mucho a saber en qué estado están, si están ocupados, si tienen alguna tarea que se esté usando o si no pueden estar en ese momento porque, porque están trabajando en otra tarea. Entonces, ¿qué es lo otro que se requiere para esto? Solo tener el agente, instalarlo y configurarlo. Diga, aquí la ventaja es que con el mismo instalador funciona tanto cliente como servidor. Entonces, no necesitamos hacer configuraciones especiales para cada entorno. Únicamente es hacer la parte de configuración dentro de un script y con eso llegaríamos a esa parte. Por otro lado, tenemos los conceptos fundamentales. Entonces, ¿qué es la alta disponibilidad? De aquí Nomad trabaja un modelo que se llama RAF. Es un algoritmo el cual asegura que los servidores se trabajen de manera distribuida de acuerdo al estado en común y pues incluso si alguno falla. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, existe un líder que es el que coordina las decisiones. Entonces, como lo hablamos, hay un líder que es un servidor que está a cargo. Entonces, si hay tres servidores líderes, va a tener siempre uno para tomar decisiones, entonces el que se va a encargar. Si ese servidor llega a fallar o presentan alguna anomalía, va a pasar el liderazgo a otro servidor que esté funcionando, que tenga ese rol. Por otro lado, están los servidores quienes aceptan las instrucciones del líder, o sea que esos son los clientes que van a permitir ejecutar las tareas. También lo que hay otro punto son las elecciones rápidas. Si el seguidor falla, se elige otro sin interrumpir el sistema. Es decir, que va a pasar lo mismo. Si hay un seguidor que está trabajando, pero tiene alguna falla o presenta alguna anomalía, rápidamente Nomad ejecuta y asigna a otro seguidor para que genere esa tarea. Entonces, lo que vamos a ver es que también va a tener algo de consistencia porque todos los servidores comparten la misma información. Es decir, que si yo tengo una tarea que está ejecutándose por un servidor y falla, entonces automáticamente el siguiente va a tomar esa información y la va a ejecutar sin problema, solo lo orquesta de manera coordinada y por este algoritmo y este modelo RAF. ¿Qué otra cosa vemos? Vemos la simplicidad. Entonces la instalación es bastante sencilla. La configuración únicamente va en formato HCL, que es el HashiCorp Corporate Language. Entonces lo vemos que es la forma en que HashiCorp genera todos sus scripts. Lo hemos visto en Packer, lo hemos visto en Bowl, en diferentes entornos donde es el lenguaje natural de HashiCorp. Lo otro que vemos también es que son menos pasos en el proceso. No, yo no requiero hacer un algoritmo, alguna lógica para que comience a generar el, la tarea de nuevo. Si falla, él automáticamente reconoce qué es lo que tiene que hacer. Yo no tengo que hacer alguna lógica o algún tag o algún script que diga si falla, haga otro punto. Si hay un líder que está caído, entonces él mismo automáticamente va buscando quién lo pueda reemplazar y así funciona de manera bastante dinámica. Lo otro es que solo se necesita un instalador, va a trabajar como cliente servidor y pues el otro punto es que facilita mucho los despliegues. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales también? Aquí vamos a ver
diferentes tipos de cargas de trabajo o jobs, como lo podamos llamar. Lo primero es un punto que se llama el servicio. El servicio está diseñado para cargas de larga duración, entonces que siempre deben estar disponibles aquí. Lo que se llama servicio es lo que nosotros conocemos como servidores web, servidores backend, bases de datos. Entonces, estos son servicios comunes y corrientes que tenemos en entornos locales, en entornos nube. También Nomad asegura que el número deseado de instancias esté siempre en ejecución, es decir, que siempre vamos a tener a alguien que esté haciendo estas revisiones y lo mismo que decimos, si una instancia falla, Nomad la recupera instantáneamente. Lo que hace es que él ve que si algún servicio que está corriendo falló, tuvo algún problema, él automáticamente entra, lo elimina y vuelve y lo construye. O si en el caso de que automáticamente alguien lo borró, él va a encontrar que le hace falta algún servicio y vuelve y lo instala. Entonces eso permite que él mismo se autorrepare. Por otro lado, tenemos los lotes bash, que son siempre lo que hemos visto a veces que hay tareas que tenemos que ejecutar, que son de larga duración hasta que se complete la tarea. Entonces pueden hacer procesos de data, tareas programadas, una ejecución de algún proceso en la noche. Entonces, este lote únicamente tiene la funcionalidad de que se ejecuta una vez y finaliza al completarse. O sea, no va a tener reintentos ni nada, sino es únicamente una tarea que tiene un inicio y un fin. Entonces, acá lo que también podemos ver es que Noma tiene la facultad de reintentar la ejecución en caso de que falla según la configuración que yo le determine. Entonces, eso hace que yo también tenga diferentes tipos de cargas, de pruebas y me pueda facilitar el trabajo. Por otro lado, tenemos los del sistema, que son usados también para ejecutar en todos los nodos del cliente. Entonces, es decir, que si yo necesito fuertes cargas, comienzo a distribuirle a cada uno de los servicios. Entonces, voy a poder tener servicios de registro, servicios de monitoreo. Y entonces se asegura de que cada uno de los nodos esté disponible y se ejecute en cada uno. Entonces, esto es ideal para cuando necesitamos toda la potencia de los recursos que tenemos disponibles, entonces los pone a trabajar a todos. Otro punto también son los lotes del sistema. Entonces también son muy similar al Bash, pero pues los pueden ejecutar todos utilizando tareas, pueden ser de mantenimiento, aplicándose de manera global. Entonces lo que hace es que yo le distribuyo tareas a cada uno de los nodos y también se completan. Entonces yo puedo hacer tareas en paralelo. Entonces se ejecuta, digamos, en diferentes momentos. Es decir, que aquí yo puedo decir que puedo ejecutar tres cargas si tengo tres jobs, tres clientes que estén ejecutando esto. Entonces yo puedo distribuir mi tarea y acabarla más rápido porque distribuyo toda la carga de trabajo en paralelo. Entonces esto hace que también yo pueda hacer ese paralelismo en algún caso que yo comience a trabajar. Y bueno, llegamos a la parte más importante, que es ver todo el tema de el ejemplo práctico, o bueno, los ejemplos prácticos. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? Vamos a tener una primera práctica que va a ser lo voy a comentar brevemente, la instalación. Entonces, ¿cómo es la instalación de Nomad en un entorno local? Entonces, si tenés una distribución Linux, podemos hacerlo con el apt-get. eh, ya ustedes conocen cómo son las aplicaciones, entonces el nombre del paquete y pues él automáticamente instala. En el Mac, pues lo mismo con breo install, entonces yo puedo encontrar esa distribución y si somos usuarios de Windows, pues podemos hacerlo con distribuciones o paquetería como Chocolate que permite que yo pueda configurar Nomad de manera local. O pues la que siempre hemos manejado todos, que es descargar ese binario, configurar las variables de entorno y ejecutar. Ya lo que viene acá de este ejemplo es la instalación del servidor, la instalación de los clientes y la creación de tareas. Entonces, vamos a esto. Entonces, vamos a preparar nuestro espacio de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, vamos a revisar qué es lo que tenemos. Tenemos un servidor que lo que nos va a permitir es tener el nombre del servidor. En este caso, vamos a revisar cuál va a ser el nombre del servidor. Entonces, porque podemos tener muchos servidores corriendo. ¿Qué otro punto es importante? Vamos a necesitar un directorio de data. Nomad nos exige que tengamos un servidor en el cual o un almacenamiento en cualquier ubicación donde yo pueda comenzar a trabajar
con la parte de almacenamiento de esa data que él va a tener para sus estados. Por otro punto, como la ubicación del servidor, entonces cuál va a ser su dirección, entonces si vamos a permitir hacer, habilitar el servidor, entonces lo que también vamos a hacer es una variable en la cual vamos a decir este servidor está activo, yo lo puedo dejar inactivo, pero puedo dejarlo disponible. Por otro lado, pues vamos a tener también diferentes puntos de acceso, o sea que va a ser un protocolo de red interno, el cual va a comenzar a funcionar de esta manera. Entonces, ¿cómo podemos revisar esto? Entonces vamos a limpiar aquí nuestra consola. Lo primero que tenemos que revisar es si hay algún miembro o servidor activo. Entonces yo lo que comienzo a revisar es qué servidor tengo activo. Entonces yo con este comando lo que comienzo es a revisar cuáles son los miembros servidores que están disponibles. Entonces de aquí vamos a revisar, vemos que no hay ninguno o no está conectado. Entonces esto nos permite es como revisar esta primera parte. Lo que comenzamos a revisar y es nuestro segundo comando es cuál va a ser la forma de implementar este servicio. Es decir, que nosotros vamos a desplegarlo. Entonces, ya como vimos el ejemplo acá del servidor, como lo vemos, todo está en lenguaje HCL. La idea es que tratemos de manejar el lenguaje de HashiCorp, que es bastante sencillo y bastante intuitivo. El comando que aquí vamos a hacer es lanzar el agente del servidor. Entonces, como ya tenemos configurado el servicio, entonces lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la carpeta, porque seguramente eh, podemos estar trabajando en otra parte, efectivamente. Entonces vamos a los servidores. Ahora sí vamos a mandar el comando. Esto lo que nos va a permitir es que vamos a ver que Nomad va a comenzar a trabajar. De aquí, de esta forma, lo que comenzamos a ver es que ya tendríamos en la ubicación del puerto 4046 una ubicación de Nomad. Entonces vamos a verlo aquí. Entonces revisamos si tenemos un cliente. Sí, efectivamente, aquí comenzamos a ver. Inclusive vamos a lanzar otro comando. Entonces vamos a abrir aquí otra terminal o podemos manejarla en uno externo. Entonces vamos a limpiar y vamos a ejecutar entonces el comando nomad member server member. ¿Ve? Entonces ya como nos fijamos, aquí ya vimos que tiene un servidor que está activo. Anteriormente lo que hicimos fue revisar y no tenía ningún servidor activo. Entonces de ahí lo que nos permite con esto es levantar el entorno gráfico y saber que tenemos un servidor que está activo. Entonces aquí vamos a ver algunas características, el estado, porque podemos tener varios. Entonces vamos a tener también un monitoreo que en este momento vamos a poder también revisar y poder hacer ese nivel de logs que vamos a trabajar. Entonces vamos a tener un puerto, vamos a tener una revisión de qué tipo de RAF de lo que se puede mover. Entonces lo que vimos de la distribución, cuál es el tipo, cuál es la región, si lo tenemos en entornos nube, pues lo que va a hacer es que nos va a decir en qué región está instalado y con eso pues también tener los diferentes tipos. Por otro lado, pues tenemos acá los jobs, que son las tareas que mencionamos, que esto es esa carga de trabajo, si vamos a tener algún almacenamiento, si vamos a trabajar variables de entorno, aquí es muy importante y nos va a servir para todos porque yo genero unas variables y las puedo reutilizar en todo el proceso de Nomad. Entonces, eso también me permite que yo pueda explorar mucho toda la potencialidad. De aquí vamos a necesitar los clientes, que los cuales son los que van a generar las tareas, pero como vemos en este caso no tenemos. La idea en este caso es también comenzar a revisar eh, la instalación de los nodos o de los clientes. Entonces acá lo primero que hacemos es que hay otro comando que se llama nomad node status. Entonces no tiene en este momento nodos registrados para hacer tareas. Esto quiere decir que no va a tener ningún cliente el cual pueda tener tareas. Entonces, si yo lanzo una tarea, él me va a decir que no va a tener a quién asignarle. Entonces, aquí lo que vamos a revisar es el estado de los clientes. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Vamos a tener un cliente
Entonces, también vamos a necesitar una carpeta de data para que él pueda almacenar todas sus configuraciones. Es algo que pide que se tenga disponible. También la ubicación del cliente. En este caso, pues estamos usando la misma máquina, pero podemos tener otro servidor en el cual poder hacer toda la ejecución. Entonces, que está habilitado. Entonces, lo que va a permitir es que también yo pueda tenerlo disponible. También lo puedo dejar yo en pendiente, o sea, que no esté en servicio. También voy a poder manejar diferentes servidores, entonces él va a saber cuáles son los servidores a los cuales les puede recibir y aceptar tareas. También en qué momento vamos a revisar toda la parte de advertencias y cuál va a ser el puerto en el cual se va a ejecutar. Entonces aquí podemos generar otra consola. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar el primer agente en el primer agente de cliente. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a generar otro Nomad Agent, pero en configuración como cliente, o sea que va a tener un cliente ya disponible para hacer tarea. Entonces, aquí lo primero es que vamos a revisar en qué ubicación estamos, porque si no tenemos la ubicación correcta donde está el script, pues no va a correr. Entonces, aquí ya comenzamos a ver que va a comenzar a trabajar. Entonces, está registrando aquí el cliente. Esto, pues, puede tardar un poquito de tiempo. Entonces, aquí lo que comenzamos a esperar es a que se comience a trabajar. Démosle un momento. Listo. Aquí pues se demora un poquito, él comienza a hacer como connection reviews, pero mientras que Nomad activa todo su entorno de red, porque él tarda un poquito en generar el recurso, en generar toda la configuración de red. Entonces, como lo veíamos, él va a comenzar a generar algo de conexiones que son rechazadas, pero él internamente está haciendo como todo ese tema de instalación, configuración de entornos, entonces de acá ya vemos que el cliente quedó registrado, porque aquí, aparte de eso, es que el cliente está trabajando y entonces comienza mientras se levanta, mientras que se configura dentro del entorno, pero aquí ya lo vemos que está en línea y que está elegible, es decir, que yo voy a poderle generar alguna tarea. Entonces, vamos a generar un segundo cliente. Entonces vamos a abrir aquí otra consola. Entonces ya sabemos que tenemos que eh, entrar en nuestra carpeta y vamos a comenzar a configurar entonces el cliente número 2. Entonces aquí también va a pasar lo mismo, va a comenzar a registrarse, va a comenzar a trabajar. Quizás ahorita se demora un poco menos porque ya como que ha hecho todo el entorno de red y ha hecho como toda esa configuración interna, porque recordemos que aquí la facilidad es que él comienza a crear todo su entorno por debajo y a trabajar en los diferentes entornos y disponibilidades que tiene. Entonces, vemos acá que tiene un ID, estos clientes tienen un ID, adicionalmente pues se les configura un nombre para mm, saber cuál es el que está corriendo ejecutando la tarea, va a tener un puerto asignado, va a tener un node pool, como todos sabemos, un nodo de un pool de conexiones, entonces también vamos a tener que está asociado a un data center, podemos tener varios data centers, o sea que eso también maneja una lógica distribuida como cualquier entorno nube, entonces vamos a poder tener zonas de habilitación, entonces asociado a un data center, qué versión de Nomad estamos trabajando, entonces como vemos acá, ya tenemos todo, entonces aquí está legible, entonces yo puedo también hacerlo no legible, entonces yo puedo decirle acá que sea inelegible, entonces yo aquí ya ahorita si nos damos cuenta que acabo de hacer, le acabo de decir no, está activo, pero no lo puedes elegir porque lo tengo haciendo otra tarea, pero pues esta es una configuración que le hice yo manual, pero pues yo la dejo entonces de nuevo. Entonces aquí podemos ver también los usos de memoria, de CPU, entonces eso va a ser bastante importante. Entonces vamos a comenzar a revisar qué es todo esto. ¿Qué tenemos acá ya en lo que hemos visto? Tenemos ya nuestros servidores y nuestros clientes. ¿Qué es lo otro que tenemos que comenzar a revisar? Entonces, poder hacer una ejecución, entonces,
yo necesito crear alguna infraestructura o algún servicio en especial. En este caso vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo, que es eh, el levantar una Redis en un clúster, en un Docker. Acá la ventaja es que te permite trabajar en diferentes entornos, entonces en el clúster de Docker vas a poder configurar eso. Entonces, acá lo que uno hace es que pues se genera otra consola o ya voy a hacer la parte de jobs. ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos una configuración que lo que va a generar es un grupo, entonces va a generar una raíz, qué tipo de driver es. Entonces lo que vamos a decir es qué tipo de infraestructura es. Aquí lo que decimos es que es un contenedor de Docker que va a contener una raíz que pues tiene su versión digamos que última, también que le va a asignar cierto recurso de memoria y CPU, entonces eso nos permite también decirle, tengamos en cuenta que esto tiene ciertas capacidades, entonces para que se restablezca. ¿Cómo funciona el comando? Pues aquí únicamente para enviar la tarea, lo que nosotros tenemos que hacer es nomad job run y el nombre del archivo de configuración. Entonces aquí lo que vamos a ver es que él va a comenzar a trabajar. Entonces él lo va a crear. Aquí nos va a dar una información bastante relevante. Mientras tanto va a comenzar a generar ese clúster. Entonces aquí comenzamos a ver que aquí ya generó hace unos segundos ese contenedor. Entonces vemos que lo genera de manera muy rápida, inclusive aquí no se demoró mucho. También podemos entrar por la consola. Entonces, en el job, entonces vemos aquí que ya la tarea se llama example job, la corrió de manera exitosa hace unos segundos. Entonces vimos que corrió, que funcionó. Lo que podemos hacer acá es revisar, inclusive esto tiene un entorno gráfico bastante interesante, don- donde yo me puedo conectar directamente con ese contenedor que acabo de crear. No, ni siquiera necesito a veces entrar al entorno de Docker, sino que yo aquí mismo lo puedo ejecutar. Entonces yo aquí entro a mi contenedor y puedo hacer, le puedo hacer un ping. Entonces puedo hacer un comando en el cual yo le pido alguna respuesta. Yo aquí puedo decirle, en este comando lo que yo lanzo es un ping, él me va a devolver algo curioso que es un pong. Entonces si yo le hago acá, entonces yo le digo, mi base de datos está activa. Entonces yo puedo decir, ya tengo mi servicio. ¿Qué puedo ver acá? Yo puedo hacer la siguiente maniobra. Yo tengo aquí el clúster, yo lo puedo eliminar porque puedo decir que lo eliminé. Entonces digo, yo lo borré, digamos que por equivocación. Entonces yo voy a entrar acá, otra vez a los jobs. Entonces lo que vemos acá es que le está haciendo un trabajo de recovery. Él internamente reconoce que algo le hizo falta y comienza otra vez a deployarlo. Es decir, que yo no le hice nada. Si vemos acá, en un momento de una vez, él hizo la recuperación. Entonces vamos a ver que aquí él la hizo. Inclusive vamos a ver que los logs. Entonces él volvió a generarla. Entonces ya está activo todo. Podemos revisar aquí que también volvió a crearla sin yo hacerle nada. Lo que hizo fue rápidamente generarlo. Entonces, ¿qué hizo acá? Yo puedo también hacerle una maniobra, entonces revisar cuál fue el cliente que lo creó, entonces fue el cliente 2. Yo puedo entrar acá y hacerle, entre comillas, una pequeña trampa, porque yo le puedo decir aquí que le puedo eliminar eso, entonces yo puedo decirle acá que yo paré la ejecución y entonces el servidor 2 va a quedar, el cliente 2 va a quedar por fuera. Entonces aquí ahorita va a quedar en línea o que no está arriba, que fue el que lo creó. Entonces lo que vamos a forzar es que aquí ya quedó abajo y vamos a ver que si yo lo elimino, entonces él automáticamente, si se dan cuenta, cuando yo lo eliminé, él va a crear otro contenedor. Entonces vamos a ver que él aquí, de una vez, en los jobs, él volvió a generar la carga. Él dice que está corriendo uno y perdió uno. Es decir, que él perdió en algún momento alguna ejecución. Si yo los elimino, ambos,
él va a generar otra vez la tarea, perdón, acá ya como esto se cerró, él va a generar nuevamente el clúster. Entonces vamos a ver que aquí, perdón, vamos a ver aquí que él está nuevamente haciendo la recuperación. Él dice en algún momento algo pasó, hubo una caída, se cayeron varios de mis servidores, pero yo me voy a recuperar. Es decir, que aquí él volvió a ejecutar y a volver a poner en prueba el cliente. Si se dan cuenta, yo aquí cancelé el cliente 2, pero dejé el cliente uno activo, eliminé todos los clústeres, que saben los contenedores que había generado, y pues él volvió con ese contenedor y lo reinstaló. Es decir, que en algún momento él hace ese recovery, no importa que no tenga los servicios, entonces él comienza a generar y a hacer esa asignación de cargas. Esto es un ejemplo bastante interesante que me pareció muy bueno hacer esta práctica porque dije, hay que probar eso de que si se cae, él lo renueva, que no tenga que hacer nada. Yo aquí no le hice ninguna configuración, tal cual como lo vieron ustedes. Yo lo único que hice fue la instalación de los servidores de los clientes y de mis tareas, no hice nada más. Entonces eso me pareció muy interesante, que esa fue como nuestra práctica que vamos a revisar. El otro punto que tenemos es la segunda parte. La segunda parte es un ejemplo en el cual está muy adaptado de la documentación que tiene Nomad. ¿Y cuál es su funcionalidad? Su funcionalidad es generar una aplicación que genere el presupuesto de sistemas de una compañía. Lo que hace es que vamos a tener la instalación de tres servicios, dos servicios. Uno de Redis, uno de una aplicación web y vamos a tener una configuración de en bloques y una configuración de una sola ejecución. Como lo vimos, vamos a tener una donde yo lanzo la tarea, la solicitud, es decir, que yo le voy a decir, lanza una tarea que necesito que tenga un presupuesto, que le voy a enviar una variable. Y por otro lado, le voy a decir que genere múltiples tareas para que él vaya comenzando a generar incrementalmente las cargas de trabajo. Entonces, por este lado, entonces vamos a ir a nuestro script. Aquí, bueno, aquí vamos a trabajar la parte de ya de el ejemplo práctico. Entonces, vamos a ver aquí de manera breve. Entonces, acá lo que tenemos que revisar es que debemos tener aún los clientes y el servidor activo. Es decir, que en este momento también voy a comenzar como recuerdan que bajamos el cliente 2 lo voy a volver a subir para que no se sature mi entorno de trabajo. Entonces aquí yo voy a comenzar a subir mi carga de trabajo y a revisar pues que esté activo. En este caso ya quedó activo. Ahora sí, entonces vamos a pasar a la parte del Redis. Este Redis es una configuración que vamos a hacer, o sea, va a levantar un contenedor Redis otra vez en el cual vamos a tener una configuración ya en una imagen Alpine y vamos a tener un puerto acá. Es un driver Docker, entonces vamos a tener eso. Por otro lado, pues tenemos la aplicación web que lo que va a hacer es que se va a conectar a esa base de datos, va a extraer información y pues obviamente va a tener un proceso, una capa pues web. Y pues acá lo otro que vamos a tener es una configuración en la cual lo que vamos a hacer es generar digamos que una sola ejecución. Vamos a conectarnos a nuestra base de datos y va a tener una lógica en bash, que lo que va a recibir es un parámetro y ese parámetro va a ser una ejecución a medida de que yo le asigne pues esa carga. Y por otro lado, pues vamos a tener una parte donde vamos a comenzar a ejecutar varias veces. Entonces vamos a tener acá donde vamos a ejecutarlo cada 3 segundos. Vamos a decirle que no importa, la tarea se va a seguir ejecutando de manera progresiva. Entonces no va a esperar a que termine una tarea, sino va a ejecutarla otra vez. Entonces va a generar varias cargas de trabajo. Y lo que vamos a ver aquí es que se va a reejecutar lanzándola 2 veces. Cada 15 segundos va a tener un delay, unos intervalos de 10 segundos cada vez que falle. Entonces aquí también vamos a tener una funcionalidad bastante interesante que vamos a poder trabajar. Entonces aquí, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces vamos a entrar a nuestra carpeta
jobs example, que pues es la carpeta donde nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿qué comenzamos a ver aquí? Que vamos a necesitar comenzar a revisar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero, como lo vimos antes, vamos a tener que comenzar a ejecutar toda la parte de los servicios. Entonces, vamos acá a revisar qué servicios tenemos corriendo. Solo tenemos un job, que aquí lo tenemos que es de tipo servicio. Vamos a ejecutar otro job que va a ser también de ese tipo servicio, pero que, como se los mostré, va a tener la base de datos. Entonces, aquí vamos a lanzar varios comandos, lo mismo que vimos antes. Entonces voy a lanzarlo en forma de un job. Entonces yo le puedo decir acá que lo corra. Entonces aquí voy a comenzar a levantar esa ejecución de la Redis. Entonces lo vamos a poder ver muy rápidamente porque aquí ya comienza a registrarlo. Aquí ya entramos y vemos que ya se está desplegando. O sea que eso es en cuestión de segundos. Entonces comienza a ejecutar, a revisar. Internamente aquí también comenzamos a ver que genera la tarea del race y si se dan cuenta aquí ya vemos que se ejecutó hace unos segundos, vemos el tipo de imagen que es una race que está basada en una imagen Alpine de una versión X, pero que ya comienza a correr. Entonces aquí ya vimos que nuestra primera tarea quedó, o sea que le hacemos check a nuestro proyecto de race. Por otro lado, pues comenzamos también a trabajar y a instalar y vemos que aquí ya terminó. Entonces ya aquí tenemos que esta tarea finalizó. Vamos entonces ahora a lanzar la interfaz web, que es la que nos comienza a revisar todo el tema de conexión a base de datos. Entonces lo mismo, vamos a comenzar a revisar aquí rápidamente porque hay que hacer un cambio rápido, si no va a terminar y no vamos a ver los cambios. En algunos momentos sí vamos a poder ver tareas que quedaron fallidas, entonces aquí se va a comenzar a revisar, nos va a decir el error, si se puede resolver. Entonces vemos que aquí también ya terminó, entonces podemos entrar acá, terminó. Si revisamos también va a ser un entorno web, entonces podemos ver acá también que tiene algo de web. Aquí también vemos que ya instaló rápidamente. ¿Qué imagen usó? Una imagen que tenemos, que tenía HashiCorp también disponible para este ejemplo, que ya tiene toda la configuración necesaria para el ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Entonces lo que vamos a revisar es cómo lanzamos un servicio, entonces de tipo web, entonces necesitamos saber cuál es la dirección para yo poderla pues ejecutar y poder acceder. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que lanzamos un comando en el cual le pedimos que me imprima cuál es la IP y el puerto en el cual yo voy a correr o voy a poder ver ese entorno web disponible. Entonces yo aquí lo que veo es que está en esta IP, en la 168.128.2. Entonces yo voy a entrar aquí, voy a abrir otra pestaña. Aquí ya vemos que está el simulador. Lo que ya comenzamos a revisar es que no hay ningún empleado en línea. Entonces la idea es que el ejercicio se conecte a la base de datos y comience a generar carga. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que vamos a lanzar la primera tarea, pues que es lanzar la tarea de configuración, es decir, que va a comenzar a lanzar las conexiones. Entonces vamos aquí nuevamente a nuestra consola. Vamos a pegar Vamos a limpiar un momentico acá para que podamos verlo mejor. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a correr otro job, pero ya ejecutando todo el setup, o sea, toda la configuración interna para conectarse con la base de datos. Entonces, aquí ya quedó registrado. Entonces, vamos a ver, aún no le hemos lanzado cargas porque no le hemos dicho, pero si se dan cuenta, aquí ya generó algo que no tiene asociado los hijos. Entonces, pero ¿qué hay acá? Que como nosotros necesitamos enviarle un parámetro para que él se ejecute, entonces nosotros vamos a tener que darle un dispatch o un disparador para que él comience a ejecutarse. Entonces, aquí prácticamente lo que yo hago es enviarle la variable de entorno, que es ese budget. Ese budget es un campo que yo le puedo dar aleatorio para que comience a correr. Y yo le digo cuál es el job que quiero correr, o sea, que fue el PyTest Setup. Entonces yo aquí comienzo a lanzarle esto, entonces ya quedó aquí finalizado. Entonces si entramos, él ya está aquí corriendo.
Entonces ya aquí tiene una tarea y él va a decir, ah, tengo una tarea de una única labor, que es inicio y fin. Pero pues yo tengo que también hacerle la otra tarea, que es para que comience a hacer todo el procesamiento de clientes. Entonces yo acá ya de empleados, entonces yo comienzo también acá a desplegarle la otra tarea para que entonces se pueda comenzar a ejecutar. Lo que tenemos acá son unos empleados que van a comenzar a registrarse en la página y pues que vamos a ver que va a comenzar a trabajar. Aquí vemos que hay un presupuesto que fue el que yo le coloqué, que son 200. Entonces vamos a ver cuáles son los clientes, vamos a ver diferentes transaccionalidades que va a tener la aplicación y que en este entorno Bash que se va a lanzar, lo vamos a ver aquí en línea. Entonces él va a comenzar a levantar cargas, a disminuir cargas, todo de manera progresiva. Entonces aquí apenas yo le lance este comando, él ya comienza a lanzarse. Entonces aquí vamos a ver que ya arrancó. Entonces aquí vamos a ver que si entramos va a comenzar a ver cuánto están corriendo, dos, tres. Entonces aquí ya comenzamos también a ver cuántos están conectados. Tres clientes, dos clientes, clientes nuevos, cuánto dinero hay, cuánto presupuesto, porque aquí es de manera transaccional que comienza a ejecutar este ejercicio. Entonces vamos a comenzar a ver diferentes cargas. Vemos que ya hay seis instancias corriendo, entonces vamos a ver entonces, cuántos ya terminaron, tres, cuatro. Entonces va a ser un ejemplo bastante interesante que se va a ejecutar cada 3 segundos. Entonces, si nos damos cuenta, entonces ya comenzamos a revisar cuántos clientes hay, cuánto se ha escrito, cuánto dinero hay. Entonces la idea y el ejercicio es que esto llegue a cero, pues no vamos a esperar tanto tiempo, sino que es una manera gráfica de mostrar cuántas personas pueden conectarse, cómo era el proceso de ejecutar un Chrome, cómo era la tarea de enviar una sola tarea, cómo era la tarea de enviar varias ejecuciones y que se tengan en cuenta. Entonces vamos a comenzar a ver que aquí ya lo ha lanzado muchas veces. Entonces vamos a entrar un momentico acá. Ya hemos visto que ha ejecutado 25 hijos y que se ha ejecutado 6 veces. Entonces, de aquí lo que comenzamos a ver es un punto interesante en el cual yo comienzo a combinar la infraestructura con las tareas en línea o las tareas en back o las tareas en bash. Entonces, que vemos que la lógica acá, cuánto soporta, cómo distribuyo mis cargas. Entonces, yo puedo decirle también acá quién está corriendo, quién me ejecuta la tarea, quién está pendiente de eso, qué cliente es el que está trabajando en esto, qué punto de vista. Entonces comenzamos a revisar quién más está ejecutando. Yo puedo revisar también los temas de CPU, de memoria, puedo parar, puedo ejecutar. Aquí ya, como vemos que la tarea acabó, entonces él termina prontamente. Entonces él comienza a destruir esa carga. Y si hay un cliente que le esté respondiendo, pues él va a comenzar a revisar. Entonces, de aquí me pareció el punto más relevante que tiene Nomad en todas sus ejecuciones de carga. Entonces, es algo que me pareció bastante llamativo y que pues era la idea y la finalidad de presentarles el día de hoy. Entonces, ya por este punto, pues digamos que tenemos ya la parte práctica, pues digamos que cubierta. Ya lo que seguimos es los beneficios claves de Nomad. Entonces, ¿qué podemos ver de Nomad? Entonces, como lo vimos, tiene una configuración bastante ligera, o sea que eso va a ser una simplicidad operativa, porque yo no hice muchas configuraciones para decir que cuando falle haga tal cosa, que si no tengo un cliente disponible, muévalo al otro, que si no hay un líder a cargo, páselo al otro. Pues aquí no tuvimos otro líder, pero el funcionamiento es muy similar como lo fijamos en la parte de los clientes. La curva de aprendizaje es bastante rápida porque como se dieron cuenta, son pequeños scripts muy cortos, no pasan de 30 líneas y eso porque tienen corchetes y espacios que le damos. Entonces, eso nos hace que tenga unos beneficios bastante relevantes. Por el otro lado, la eficiencia de recursos, o sea que aprovecha muy bien el uso de la infraestructura. Entonces, ¿qué cargas puedo pasar? ¿Con quién? ¿Cómo le paso la información si mi job falló, si mi carga falló? Los soportes de cargas heterogéneas, es decir, que yo puedo trabajar nube, yo puedo trabajar on-premise, puedo trabajar diferentes entornos también híbridos y eso nos va a facilitar mucho. Y la flexibilidad, como lo decimos, vamos a poder trabajar en diferentes entornos, plataformas, nubes. También esto está adaptado a diferentes proveedores de nubes, AWS, GCP, Azure.
Vuelvo y lo digo, entornos locales que a veces las empresas tienen que moverse en ese entorno híbrido, y pues esto les facilita mucho. Y también la independencia de contenedores, entonces vamos a poder tratar temas de contenedores bastante fácil. O sea que para mí estos beneficios también ayudan mucho, y también el costo es que yo puedo traer cargas ligeras, puedo configurar también el tema de resiliencia de desplegar objetos o eventos rápidamente me va a servir mucho. Ya finalizando y agradeciéndoles a ustedes el tiempo y la dedicación y toda la revisión, vamos a entrar un poco a revisar cuáles las conclusiones que se hizo después de este trabajo. Entonces, como vimos, esta herramienta trabaja mucho con entornos bash y contenedores, aunque también contenedores e infraestructura, porque podemos levantar máquinas, podemos también hacer otras tareas que son muy de conjunto. Entonces, no solo despliegue infraestructura, sino también yo puedo dejar tareas en background. Es decir, que yo puedo tener como esa revisión rápidamente. Entonces, lo que hacemos acá es que podemos también liberar a los equipos y enfocarnos en la tarea real, que es innovar. Es decir, que ellos se van a dedicar mucho es a reinventar cosas, a ser mejores en los procesos. Por otro lado, pues lo que pasa es que va a tener un salto entre arquitecturas, es que vamos a poder manejar arquitecturas híbridas, arquitecturas en nube. Como vimos acá, la configuración y los recursos de una máquina, digamos que local, funcionan bastante bien. Y pues es muy compatible con tecnologías que han evolución, sobre todo enfocados mucho a los temas en nube. Optimizar los recursos, como vuelvo y resalto, ayuda mucho en los temas de garantizar que hay un punto de fallo, de que lo trabajemos, que se pueda reinventar, que pueda regenerarse, que pueda regenerar los recursos que están fallando, que tiene bastante potencial. Y también el otro punto es que minimiza los tiempos de inactividad y garantiza la continuidad operativa. Esto es un punto bastante importante en las organizaciones, porque vemos que la inactividad a veces genera pérdidas monetarias, pérdidas de disponibilidad, pérdidas de reputación. Entonces, hace que sirva mucho los tiempos en los cuales nosotros vamos a trabajar en las cargas o la infraestructura. Entonces, vamos a ver si falla de una vez, recupérese rápidamente. Entonces, vimos que en cuestión de segundos, si algo falla, se recupera basado en la configuración. También es muy idempotente, o sea que si la configuración es la misma, pasa lo mismo que con Terraform. Entonces tiene el mismo principio. Y el crecimiento sin restricciones, después se escala sin esfuerzo, como lo vimos, podemos comenzar a hacer escalamientos rápidos de pequeños proyectos hasta implementaciones de grandes proyectos, y pues las demandas de la infraestructura cambiante, pues es muy, muy relevante. Entonces, yo les quiero dar las gracias. Aquí están los códigos QR para que puedan acceder a mis redes, para que me puedan seguir. Cualquier pregunta también me la pueden hacer por ahí. Agradecerle mucho a HashiCorp por la oportunidad, por todo lo que hemos venido haciendo, por la comunidad, por los trabajos, por eh, prestar toda esa funcionalidad que siempre revisamos que es importante en las cargas de trabajo, la tecnología. Y pues no es más sino desearles un buen día y que continúen disfrutando del evento. Hasta una próxima oportunidad.